buenas tardes, bienvenidos a un nuevo envío de este programa que se llama Políticas Públicas 2030, que tiene un año y medio ya en el aire, en el dial de AM 1220 Ecomedios, para todo el país a través de las redes y de YouTube. Bueno, gran repercusión tuvo el último programa, realmente muchos comentarios y muchas respuestas. Motivaron, ya se había anticipado en el anterior, pero motivaron que se continúe con el tema. Bueno, y ya los veo ahí a todos, a Jorge Apicino, a Jorge Neira, a Miguel Secchi y a Hugo Magonza. Así que, bueno, continuemos con el tratamiento del tema. Hola Miguel, hola Jorge. Hola Horacio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Hola, a Dios. hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, Miguel, sí. Bueno, Hola, buenas tardes a ¿cómo todos. están? Buenas tardes a todos. He debido trasladarme enfrente de casa por falta de corte de luz en una zona importante. Así que los saludo a todos y me parece que lo más correcto es pasarle la palabra a Jorge Neira. Si estás de acuerdo, Jorge. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Miguel? Yo estoy acá a préstamo en la Academia de Agronomía y Veterinaria, estoy en la sala de presidencia que me prestaron el lugar para poder hacer esta charla. Bueno, como decía Horacio, tuvo mucha repercusión. El tema no es un tema menor. Y yo creo que a mí me parece que podemos empezar hablando un poquito del impacto de la litigiosidad en el tema de la profesión médica, ¿no? Y me gustaría saber la opinión primero de Hugo. Vos tenés bastante experiencia y has medido de alguna manera el impacto de la litigiosidad en el ámbito de salud, no solamente para la institución, sino también para el profesional, ¿no? Y así que me gustaría que hicieras algún comentario al respecto, Hugo. Bueno, es un tema sumamente crítico, el tema de la litigiosidad, porque arranca de un proceso de incertidumbre normativa, básicamente. Eso está cruzando a todo el sistema de salud, como está cruzando a todos los temas que tienen que ver con nuestra sociedad. Algunos datos, para que ustedes tengan una idea, la última vez que lo medí, y que fue hace un par de años, los costos que tenían que ver con el sistema judicial estaban cerca del 7% del 10% del gasto en salud, para tener una idea, ¿no? O sea, el 100% de los gastos en salud, 7%, que es un montón de plata, iban a parar al sistema jurídico en varios conceptos. Uno de los conceptos era el tema seguros. Otro era el tema de los resarcimientos en los casos de los juicios, y otro en toda la maquinaria que ponen las instituciones y los profesionales para poder prevenir la acción judicial, que no es poco. Más de una organización ha tenido que armar comités de crisis, en el que lo componen abogados, médicos legistas, especialistas, peritos. Entonces uno está hablando de una cantidad de recursos muy fuerte. Ahora, si uno no quisiera analizar el punto de vista desde lo económico exclusivamente, todo lo que tiene que ver con la incertidumbre normativa, por ejemplo, el tema de la litigiosidad vinculada a la atención médica, a los juicios de mala praxis o supuestos juicios de mala praxis, porque hasta que uno no termina el juicio no sabe si la demanda tuvo algún sentido o algún fundamento, hace que se disparen un montón de temas vinculados que no tienen un correlato exclusivamente con lo económico directo, ¿no? Tiene un correlato con lo que es la relación médico-paciente, que creo que lo habíamos mencionado el otro día. Fíjense que cuando uno se está atendiendo un consultorio y, bueno, en lugar de tener esa mirada llana, amplia, digamos, de contención y empatía con el paciente, se entiende que el paciente que está entrando al consultorio puede ser eventualmente alguien que litigue contra uno. Entonces ya le cambia lo actitudinal y lo pone en una situación de incomodidad al profesional que durante mucho tiempo no existió, todo lo contrario.
Y a eso le agregamos, sí, algo que tiene un correlato, que parecería que no luce, pero que es muy importante, que es entre la falta de tiempo que el profesional tiene en virtud de los escasos minutos en la consulta, que está correlacionado con el pago del horario profesional que ha ido disminuyendo con el tiempo, que lo obliga a ver muchos pacientes en cortos lapsos, hace que en lugar de tomarse su tiempo para hacer una consulta profunda y además convencer al paciente de lo que mejor le conviene, que a veces no es hacer estudios, sino es seguir un tratamiento y seguir un protocolo según la edad o la enfermedad que el paciente tiene, ante la consulta y el planteo de hacer estudios y controles, el profesional se ve un poco en la obligación de hacerlo por el requerimiento de la persona y por otro lado porque dice, si además de todo esto llega a tener algún problema, prefiero pecar por exceso y no por defecto. Y ahí tenemos el otro concepto, que es el de la medicina defensiva. Que la medicina defensiva tiene mediciones. Hace unos años atrás hay un trabajo hecho por el Colegio de Cirujanos de Monterrey que decía que más o menos entre el 27 y el 30% del gasto ambulatorio se podía correlacionar directamente con la medicina defensiva. Y años después, buscando algún otro trabajo que pudiera fundamentar los dichos, encontramos un trabajo hecho en Estados Unidos por una institución universitaria renombrada que nos daba que era más del 27%, era casi el 35%. Así que si estamos hablando del 10% del PBI en salud, estamos hablando de entre un 3%, un 3.5% del gasto en salud destinado a lo que sería un gasto evitable. Pero cuando hablamos del sistema de salud y hablamos de la litigiosidad, después me falta un punto de la litigiosidad que no es menor, tenemos que entender que esto tiene un gran peso sobre un gasto de muy baja calidad para la atención del paciente, porque es todos los mecanismos que utilizan los profesionales y el sistema en sí mismo para defenderse de potenciales demandas. Y eso no va a la medicina, no va para el pago de las prestaciones médicas, no va a la calidad de la atención, no va a la inversión en salud. Entonces, dice, bueno, ¿hay algo para hacer? Sí, hay mucho para hacer. Si las normas fueran un poco más claras, si no se permitiera este beneficio de litigar sin gastos que hace que los reclamos sean por montos muy altos, total, nadie va a pagar nada salvo que pierda, y si pierde paga solamente su abogado, y del otro lado está el profesional o la institución que si gana tiene que hacerse cargo de los gastos, aún ganando. Eso es una máquina de alentar los reclamos no justificados con un interés espurio que es sacarle recursos a los profesionales, al sistema de salud en general, para beneficio propio. No estoy hablando de negar el verdadero derecho que tienen todas las personas a reclamar. Eso sería una locura de mi parte, pero sí estamos hablando del abuso. Cuando hablo del abuso, el abuso cruza todo el sistema de salud. Y eso es la gran batalla que tenemos que dar todos, que tienen que dar el Estado, las instituciones, los profesionales, el sistema judicial, al cual tampoco le gusta sentirse abusado por alguien que está reclamando algo que es indebido. No le gusta, pero sí, si las normas no son claras, los jueces tampoco tienen muchas herramientas para tomar decisiones y siempre está el indubio por paciente. Sí, tal cual. Me queda un solo punto de la litigiosidad, que es el tema del reclamo de la relación laboral de los profesionales cuando han ejercido muchos años la profesión liberal y al final de la vida se encuentran de que no tienen o que no van a gozar de una jubilación y en ese momento reclaman contra las instituciones, y ese es un punto que, como hay un enorme gris en todo sobre todo en
en la interpretación de los juzgados y no tanto de la ley, ahí encontramos también una cantidad importantísima de reclamos que no tienen justificación, que puedo entender las motivaciones, pero no tienen justificación, y que para que ustedes tengan idea, de 10 reclamos laborales que tiene una institución, 9 son de trabajadores en relación de dependencia y 1 son de profesionales. Pero en términos del gasto es absolutamente inverso. Se va el 90% del gasto en retribuciones a juicios en caso de profesionales y el 10% a ese 90% de los casos de relación de dependencia. Está invertida la relación de casos contra montos. Después, si Sí, tal quieren... cual. Me parece que a eso habría que agregarle, digamos, la judicialización de la medicación, ¿no? Los amparos por medicación. De eso vamos a hablar después. Y antes de pasarle la posta a Jorge, que es preguntarle qué le pasa al profesional que está en un tema de litigiosidad y cómo lo impacta, digamos, en su vida diaria y en su actividad, creo que Miguel quería hacer algún comentario. A ver, Miguel, si te podés... Sí, sí, ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha, Jorge? sí, perfecto. Yo antes, como bien decís vos, de pasarle la palabra a Jorge y a Pichino, se me ocurría que Magonza nos podía dar un breve panorama de esta situación de crisis que se está viviendo, de la cual hay muchos partícipes, algunos más testigos, algunos más, llamémosle, partícipes, cómplices, aunque el Estado siempre aparece como ausente. Pero le quería preguntar a Hugo, como esta industria del juicio que sigue totalmente vigente a pesar del esfuerzo de todos nosotros hace años, si él cree que esta situación con los profesionales de la salud puede acarrear un aumento de la litigiosidad y qué se puede hacer para prevenirla. Yo creo que lo que ha pasado hasta ahora es que el sistema se ha ido deteriorando de una manera progresiva. Yo creo que esta respuesta también la podría dar Jorge Pichino perfectamente, porque la verdad que es una vivencia general del sistema. El sistema se fue deteriorando. Se fue deteriorando por ausencia de rectoría. Lo que tiene que ver con la litigiosidad forma parte de esto mismo, ¿no? Hay un Estado que tiene que estar presente. Uno dice, no, lo que pasa es que ustedes no quieren Estado en ningún lado. No, están equivocados. Nosotros queremos el Estado en el rol que corresponde, dejando las reglas en claro para que el sistema funcione y no teniendo una mirada casi, yo diría, protagónica de todas las cosas del día, ¿no? Desde autorizar los precios a decir, a ver, el sistema de salud tiene más o menos unas 30.000 normas, para que ustedes tengan una idea. No hay ninguna probabilidad de cumplirla. Lo cual hace que todo esto, tenés un montón de normas extremas, a veces con mucho nivel de detalle, que se van hasta casi a los detalles de la reglamentación, pero cuando tenés que funcionar, esas normas son absolutamente impracticables. Y ahí tenés un costo adicional. Lo que ha terminado pasando es lo que más de una vez anticipamos. Anticipamos una cosa que era que se ha ido deteriorando la estructura del sistema de salud, primero por lo económico, después por la inversión y finalmente por el recurso humano. Y eso te pega en el núcleo central del sistema de salud, ya que el recurso humano es esencial en una entidad de servicio y sobre todo cuando es un servicio vinculado a la atención médica. ¿Cómo podés pensar que la variable de los ajustes van a ser los profesionales y los trabajadores del equipo de salud cuando ellos son el eje del sistema? Más allá de la tecnología, de los ladrillos, que son importantísimos, no tengo ninguna duda, pero en el largo se ha ido postergando a los equipos de salud. ¿Por qué? Te voy a dar algunos números, porque siempre acompañar a algún número sirve. Desde que la regulación se puso en marcha,
el dólar blue aumentó 98 veces, que es una referencia, ¿no? Pero el costo de salud aumentó 85 veces. Estamos hablando de casi 11 años. Ahora, el costo de vida aumentó 60 veces. El costo del PMO aumentó 66 veces. Las cuotas aumentaron 42 veces. Y la transferencia a prestadores fue 33 veces. A ver, estamos en la transferencia a prestadores a 1/3 del dólar blue y a la mitad del costo de vida. Y la cuota está al 60% del costo de vida. Entonces, ustedes saben muy bien que el costo de salud en el mundo, medido 15 años en distintos países, el costo de salud es 42% por encima del costo de vida en una sucesión de indicadores de varios países por 15 años. O sea que si hablamos de que el costo de salud es 60 veces, el costo de vida es 60 veces, el costo de salud tendría que ser 6 por 4, 24, 84%. Está en el 85%, está bien. Lo que está mal es los recursos. La inversión en salud ha caído a la mitad en los últimos 10 años. Ustedes van a encontrar que es muy difícil reparar equipos, reponer equipos, no se reponen equipos de la misma calidad y hoy tenés un problema de insumos y de medicamentos que son esenciales para la atención médica. Bueno, los sistemas se ajustan, no explosionan, no implosionan ni explotan, simplemente se deterioran. En el proceso de deterioro, todos pagan, la inversión decae, la accesibilidad disminuye, las restricciones se ponen de una manera natural o forzada, y finalmente la gente empieza a pensar de que esta no es una profesión que con la vocación alcanza, porque con la vocación es imprescindible para la salud. Es imprescindible tener una vocación muy fuerte para trabajar en el sistema de salud. Pero además de eso, no nos podemos olvidar de Maslow, que decía que hay que tener las necesidades básicas satisfechas. Y una de esas es comer, tener seguridad y mandar a los hijos a la escuela. Sí, a mí me parece que esto que decís es sumamente importante y justamente el tema para pasarle a Jorge es qué le pasa al profesional, ¿no? Porque el profesional se enfrenta a varias cosas. Una es el riesgo de la litigiosidad. Otro es al costo, digamos, del seguro que tiene que pagar, a la discrepancia que hay entre el seguro y la demanda, muchas veces, porque las demandas exceden el valor del seguro, el valor de lo que el seguro le puede aportar. Y la otra cosa es esto que vos acabas de comentar, Hugo, que es la dificultad, digamos, en asegurarle un sistema de trabajo adecuado. O sea que si en realidad los aparatos no se mantienen o no se renuevan y uno tiene que hacerse responsable de cosas, el profesional tiene que hacerse responsable de cosas que no le corresponden, ¿qué le pasa al profesional? ¿No? Esa es la pregunta para Jorge. Fíjense todo lo que está rodeado en el profesional, que es que su fuente de trabajo, su lugar de trabajo, su ámbito de trabajo, no le asegura la calidad prestacional que él necesitaría para desempeñar su actividad. Así que, Jorge, ¿cómo ves esto? Mirá, primero, como decía un cómico argentino, decir antes de hablar, de decir la palabra. Estoy de acuerdo con lo que Hugo plantea porque es así. Es decir, el panorama que él planteó es exactamente así. Con respecto a la pregunta tuya, Jorge, de cómo se siente el profesional, se sintetiza en una sola palabra: frustrado. Claro. No hay otra palabra que lo ejemplifique mejor. Y en este momento esa palabra frustración ya no tiene que ver con todo lo que Hugo dijo, que está perfecto, porque si vos no tenés condiciones de trabajo adecuadas, si los aparatos los cuales vos te haces responsable, porque de alguna manera sos vos el que manda al paciente a ese aparato, si a veces hasta inclusive pueden llegar a tener algún problema de ser confiables o no. Si a eso le agregás trabajar en un lugar donde vos tenés que atender una cantidad de pacientes muy importante porque la paga es poca, entonces vos en 15 minutos tenés que liquidar a cada paciente que viene. Si le agregás
los pagos tardíos, es decir, y de poco valor, porque no sé, la variable de ajuste pasa por ahí porque no tiene, yo lo entiendo perfectamente bien del lado de los profesionales, ¿eh? Es decir, el empleador no tiene otra variable de ajuste que esa, porque al paciente le tiene que dar los medicamentos, al paciente le tiene que dar un montón de cosas, y con todas estas leyes que están, a las que están, se vulneran, y las que no existen nunca estuvieron ni van a estar, aparentemente, porque en la cabeza de los candidatos el tema de salud no pasa por ningún lado. Si vos sumás todo eso, más los juicios de la industria del juicio, yo lo digo sin eufemismo, es decir, lo que Hugo llama un abuso de la litigiosidad, yo lo llamo la industria del juicio. Es una industria una industria sin chimenea que se instaló en la Argentina, es decir, a fines de los 80, a principios de los 90, es decir, que ha dado rédito hasta ahora a mucha gente que vive de eso. Se hacen las demandas, qué sé yo, y como si se llega a un arreglo se gana plata, y si no se llega a un arreglo, es decir, los abogados siempre cobran porque el que paga es el que tiene, es decir, y bueno, es el folclore argentino. Entonces, es decir, lo que Hugo dijo, es decir, yo lo suscribo. Con respecto a los profesionales, dos cosas. Una, la frustración, a la cual se suma, que Hugo no lo dijo, y que va a estar de acuerdo conmigo, es que los profesionales transitaron, y todos transitamos, por un momento muy difícil de nuestra vida en sociedad, que fue la pandemia. La pandemia generó en el sector nuestro expectativas de que se salía de la pandemia con mejoras del sistema. Y eso no ocurrió. No solo no ocurrió, sino que el sistema se deterioró aún más. Yo estaba escribiendo hace un rato, mirá, decir, estaba en comunicación con el presidente de la CONRA, Coronel, que queríamos sacar algo de CONRA referido a la situación que se está viviendo en el sector. Y el título, es decir, esto lo digo para que sobre todo para uno lo sepa, porque mencionó la palabra varias veces, el deterioro. El título de lo que escribí se llama El deterioro de la salud. El título. Hugo lo mencionó 3 o 4 veces recién en la charla de él. Y la verdad que coincidimos plenamente, es decir, hay un deterioro tan grande, estamos tan de acuerdo, es decir, todos los que formamos parte del sector, que esto merece una mirada un poco más profunda que la que hace la política y los funcionarios, porque en definitiva son los que toman las decisiones. Nosotros quedamos rehenes de las decisiones y de las leyes y de las decisiones del funcionario que está en la parte ejecutiva. Yo agregaría algo más que me parece que también tiene que ver, que es el tema de los peritos, ¿no? Porque el perito que cobra como proporción de la sentencia, yo creo que eso no está bien, digamos, no está bien porque eso genera desviaciones, y me parece que es algo que debería, primero, que el perito tiene que ser especialista en lo que perita, y solamente y además tiene que estar revalidado adecuadamente cuando ejerce la pericia, y además debería tener una capacitación especializada en pericia judicial, porque muchas veces los jueces te dicen que no entienden lo que les escribe el perito. Y a mí me parece que esto es algo que depende por ahí más de nosotros. Nosotros sí hicimos una propuesta con Julio Ravioli hace un tiempo y se hizo un amparo diciendo que eso atentaba contra la libertad de trabajo. Y nosotros creemos que eso no atenta contra ninguna libertad de trabajo, porque si yo tengo una especialidad, a mí no me puede peritar a alguien que no sea de mi especialidad, porque no tiene autoridad suficiente. Y esto es generadora de esta cosa de mayores costos en la judicialización. Yo he visto sentencias hechas con pericias que son, digamos, que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna base científica adecuada. Y sin embargo, la sentencia está basada en esa pericia. Por eso me parece que, como vos decís, es un tema tan integral, ¿no? Que me parece que tiene que ver con la judicialización por un lado, y con esto que vos decís del deterioro del sistema de salud, que hace que los profesionales, todo caiga sobre el profesional. ¿Por qué? Porque el profesional, ¿cuál sería, digamos, el reaseguro, ¿no? Quizás esto para nombrarlo y después discutirlo después. El reaseguro que el profesional esté formado, que tenga capacitación continua, que tenga una certificación en una especialidad, o un título en una especialidad, y que cada 5 años la revalide. Y lo lógico sería que trabajar en un hospital que tuviera determinada complejidad, pero que esa complejidad estuviera acreditada por el Estado, tanto el hospital como los sistemas de formación profesional del hospital, como son las residencias.
Yo recuerdo hace muchos años cuando Massa hablaba del Programa Nacional de Garantía de Calidad, que ahora se reemplazó por el Programa Nacional de Calidad de Atención de la Salud. Él decía una cosa muy interesante que decía que si una persona se atendía en un lugar acreditado en la categoría prestacional, que el profesional estaba certificado y revalidado y los procesos que se habían desarrollado en el paciente eran adecuados. Bueno, esto tendría que ser atenuantes para cualquier proceso de litigiosidad. Ahora, siguiendo lo que vos decís, Jorge, y con este deterioro que decía Hugo, ¿qué pasa ahora que la institución no le puede ofrecer alguna de estas cosas? Porque la carga del profesional es que el profesional se paga su certificación, se paga su revalidación, se paga todos los cursos que tiene que pagar, muchas veces de su bolsillo y muchas veces tomando días de vacaciones. Se paga el seguro de salud que no le alcanza, porque el seguro de salud no le alcanza a cubrir la demanda, y la institución no le asegura la calidad prestacional de los elementos que él necesita. ¿Cómo resolvemos esto? ¿No? Tienen un minuto cada uno y después nos vamos al corte. Bueno, mira, mi minuto se lo cedo a Jorge porque me anoté una serie de cosas que no van a entrar. Bueno, dale. Entonces dale vos, Jorge. Nada, es a través de una reforma, pero ¿sabes qué? Es a través de que alguien escuche. Porque el problema de sordera que existe en los funcionarios políticos es tremendo. Ninguno de los candidatos y ninguno de los espacios que en este momento están moviendo toda la comunicación del país, es decir, ha hecho una sola mención al sistema de salud que se está resquebrajando. Todo esto que nos preocupa a nosotros, es decir, no están en los que toman las decisiones. Es decir, las plataformas no se conocen, los candidatos de salud no hablan y está todo como si estuviera bien. Entonces, es decir, hay sordera, es decir, hay una sordera comunicacional muy importante. Tal vez nosotros seamos parte del problema, porque a lo mejor no nos sabemos hacer escuchar, a lo mejor hay que levantar la voz un poco más fuerte, a lo mejor hay que hacer algún piquete, no sé, habrá que hacer alguna cosa esotérica para que acá te preste atención la sociedad y la política. Sí, a mí me parece que esto, digamos, es algo que tenemos que pensar porque necesita a mí me parece que necesita como una evaluación global de la cosa y sobre todo una solución global, porque esto no se arregla con pequeñas soluciones. Estas son soluciones de base, digamos, que hay que generar para que la cosa se encauce dentro de lo lógico. Jorge, vos sos un académico que recibe permanentemente en la Academia de Medicina consultas de la justicia con respecto a juicios, con respecto a una serie de cosas. Tienen una formación, yo te vengo escuchando a vos desde hace 10 años, con el tema de los peritos, con el tema de la calidad, con la certificación, en fin. Es decir, te vengo escuchando hace años, todos te venimos escuchando. Me consta que hiciste gestiones en los ministerios, qué sé yo, en todos los lugares que se te ocurrió y que donde pudiste estar. Los resultados son los mismos que hace 10 años. Claro, ese es el punto. Por eso digo que lo que se necesita es un abordaje global. Así que, bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, así que nos vamos un minuto y volvemos con esas cosas que Hugo se anotó. Bueno, nos vemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, terminado el corte, podemos continuar. Jorge, falta que se conecte Miguel y
y Hugo que están en eso, así que si querés podés continuar con los dos Jorges. Bueno, perfecto. Bueno, no sé qué es lo que tenía anotado a Hugo, se lo dejamos para después, pero me parece que es interesante esto, ¿no? Porque en realidad a mí me parece que, como decíamos antes, lo que falta es este abordaje integral, este abordaje de decir qué queremos hacer, porque así como estamos, esto no resiste el corto plazo. No. No sé vos qué opinás. ¿Qué va a pasar, digamos, dentro de 6 meses? ¿En algún momento va a pasar que va a haber cesación de pago? Es que ya hay cosas que están pasando. O sea, Bueno, por aquí eso, hay dos cosas que están pasando. Una que está aumentando para los pacientes el gasto de bolsillo. sí, claro. O sea, lo único que aumenta en la Argentina de este gasto del PBI, y la otra que el Estado se viene haciendo el tonto desde hace muchos años. O sea, la participación del Estado, los estados, el Estado provincial, el municipal y nacional, desde hace varios años, en la participación del total del Producto Bruto Interno, de lo que es salud, no se olviden que salud siempre anda rondando en la Argentina entre el 8 y el 10% del PBI. Son 9, 8,5, 9 puntos y pico, depende de la economía. Entonces, si siempre es altísimo, en el mundo hay países, Inglaterra tiene 7 puntos de su PBI. Está bien, a lo mejor la relación del PBI de Inglaterra con el nuestro debe ser infinitamente más grande. Son PBI diferentes, ¿no? No, pero es Sí. enorme, pero no importa. Pero Estados Unidos, que también tiene una población mucho más importante, un PBI incalculable para mí, no sé ni cómo se escriben los números esos, gasta el 17% del PBI en salud. Y Sí, nosotros, tampoco tienen la mejor salud de Estados Unidos, ¿no? no, porque la organización es espantosa. Claro. Pero eso es a base de es decir, una idea que tienen los americanos con respecto a la salud, que no es la misma que compartimos nosotros. Nosotros somos mucho más solidarios, mucho más de ayudar. Es decir, de allá está una idea mucho más liberal en el sentido de que cada uno se haga cargo de su propia salud. Es decir, entonces la idea ya partimos de una base que hace que esto sea más caro. Ahora, en la Argentina hay abusos de todas partes, no solo con el tema de la litigiosidad, pero el Estado, que es el que más debería salir a poner. Porque si hay que hacer una reforma y si hay que hacer una modificación del sistema, no hay que refundar un sistema nuevo, en eso los sanitaristas están todos de acuerdo, No, pero tal sí el cual. Estado es el que más plata tiene que poner. Porque hasta ahora lo que el Estado argentino hizo fue pasarle la pelota, para llamar en términos futbolísticos, al privado, para que se haga cargo de un montón de enfermedades y de un montón de cosas que le correspondería hacer al Estado. Entonces es muy fácil legislar para otro, decir, páguese, es decir, que el privado vaya y pague, que pague la enfermedad, que pague el medicamento, que pague los estudios, que pague todo. Mientras tanto el Estado no paga nada. Porque cuando nosotros vemos que hay un medicamento de altísimo costo, o de altísimo precio, como lo quieran llamar ahora, es decir, donde salen las cadenas de la solidaridad a hacer la colecta, salen los influencers ahora, que es una cosa nueva, es decir, a Sí. buscar plata para fulano o para mengano. Pero cuando es de una obra social o es de una empresa de medicina privada, es decir, ahí van al juez, no van a la cadena de la solidaridad. Entonces, es decir, el Estado, es decir, se ha desentendido en las últimas décadas en la Argentina del tema de la salud. Y para reformar el sistema, es decir, el Estado tiene que poner plata. Sí, a mí me parece que además hay algo que no se termina de entender, es la enorme intermediación que hay en el proceso de salud. Yo estoy charlando con un hemodinamista, me decía que los precios de los insumos tienen 4 aumentos, o sea que hay 4 lugares por donde pasan y desde el original, digamos, hasta que se utiliza, aumenta 4 veces. Y eso es porque hay 4 intermediarios en el circuito. Y entonces siempre se dice que, digamos, el sector médico no es regulador de precios, con lo cual es cierto, pero no existe ningún límite a cuál es el valor de un medicamento o de un insumo. Acá Y no se eso, conoce. Acá no se conoce. Por eso claro, el valor no se conoce. y eso es un problema que así como está no tiene solución. ¿Cómo puede ser que no haya regulación del precio de los insumos o de los medicamentos? Te pregunto a vos como
como miembro de Comra y como miembro de un lugar que compra insumos, sin saber cuál es el precio que tiene que No, no pagar. se sabe, no se sabe. En la Argentina no se sabe. Es decir, a veces cuando se hacen comparaciones, nosotros tenemos una comisión de medicamentos que es la que hace el Vademecum de Comra, que fue muy utilizado en su momento, es decir, porque es un Vademecum que no tiene ningún sesgo comercial. La gente que está en esto y que son los que saben de verdad, te dicen acá hacer precio comparativo con otros países, es decir, en otros países, medicamentos comunes hablemos, ¿no? Es decir, tiene una diferencia del 50% de más. En la Sí, Argentina se cobra lo que quieren, es decir, en otros países están más regulados, tienen otras regulaciones, otros conocimientos, evidentemente, que nosotros no tenemos. Y claro, es decir, el sanatorio o el que se hace cargo de un paciente, la empresa de medicina privada o la obra social, el medicamento lo tiene que pagar. Para ni el juez, ni el médico, ni el empresario, ni el sindicalista que maneja una obra social, tienen posibilidades de conocer cuál es el precio del medicamento. Los únicos que tienen posibilidad es el Estado, y el Estado mira para el otro lado. lo que es entendible, Jorge, es que yo entiendo una situación de abundancia que nadie se preocupe. Porque si uno le sobra la plata, le da lo mismo pagar 2 o pagar 5. Sí. Pero en una situación de crisis, que nadie se preocupe de ver cómo se puede acotar el gasto, es difícil de entender, sobre todo en el tema de la reposición, porque hoy con la reposición y una inflación que es del 8% mensual, 7% mensual, no sé, dicen que la inflación de este mes, de mayo, va a ser más baja. No sé qué significa más baja para el gobierno, porque el mes pasado fue 9, y si yo será 8,5. Sí. Entonces, con ese nivel de inflación, que es más o menos otra vez 100% como mínimo para todo el año, ¿cómo uno puede prever, digamos, los costos de los medicamentos? ¿Y cómo nadie regula cuánto le cobran un medicamento? Misterio de la Argentina. Pero es que así, yo tengo la sensación que hace tiempo, Jorge, que estamos en una situación límite, ¿no? Y que nadie se preocupa qué va a pasar mañana. Todos están tratando de ver cómo zafan hoy, pero nadie se preocupa de lo que va a pasar mañana. Y yo quisiera saber ahora, por ejemplo, el Fondo Monetario que no pone plata, que iba a poner pero que no pone, que iba a poner que no pone, hace tanto tiempo que iba a poner pero no pone. ¿Qué significa que no haya encaje en el Banco Central? El Banco Central no tenga dólares. Y ahora se está hablando de comprar unos CASA a China o a la India. Y yo digo, no se entiende mucho, digamos, cuáles son las prioridades del Estado. Ahí lo teníamos ¿No? a Hugo con las preguntas. ¿Qué? No, Las anotaciones. No, Claro, pero lo que pasa es que cada uno de los temas que ustedes tocan dispara un montón de reflexiones. O sea que yo estoy en la 10ª reflexión que me hubiera gustado hacer un comentario y ahora tengo que volver al pasado. Está demasiado jugosa la conversación porque cada uno de los temas tiene muchas aristas. Dale. Fíjense, nosotros como institución de salud compramos insumos. La mayoría de el problema inflacionario le pega a cualquier actividad en la República Argentina, ¿no? ¿Dónde tenés los problemas? Vos no lo tenés con los insumos tradicionales habituales en cuanto a su precio, porque hay competencia, porque se producen acá. Entonces, suponete que hubiera estabilidad, los precios, dice la economía, tienden a bajar en procesos de estabilidad y competencia. Cuando hay inflación, no hay precio. Entonces cualquiera le pone precio a cualquier cosa y vos, ¿no les pasa a ustedes que van a un negocio y decís, esto no sé si es caro o barato? Porque ya perdieron los términos de la referencia. Okay. Sí. Pero nosotros somos profesionales, trabajamos en eso y hacemos lo imposible para que los precios que tienen mercado, esos precios compremos en el momento de hoy al precio más barato posible, incluyendo algunos medicamentos. Pero los medicamentos de alto precio no hay margen, porque en términos generales o son de un monopolio o de un oligopolio. Entonces, vos te encontrás que el proveedor de un medicamento es un solo laboratorio que a lo mejor tiene una evidencia científica pobre, ustedes lo saben mejor que yo este tema, y sin embargo con una evidencia pobre pasa las autorizaciones del organismo contralor, que en este momento es el ANMAT, porque
tiene una mejora, o porque o porque no hace daño, porque algunos profesionales, hay productos que lo usan de off-label, o sea que es para otra enfermedad, pero tiene alguna relación con algún tema de un tratamiento y que podría mejorar. Bueno, cuando vos entras al mercado con un producto, ese día sos monopólico, porque sos el único proveedor de eso, y el precio lo pones vos. Entonces, ahí lo que necesitas es un rol muy importante del Estado, decir, ok, a ver, ¿esto cuánto beneficio trae? Bueno, vamos a hacer una relación, por eso es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ¿no? Hacemos una evaluación de la tecnología, vemos el aporte que tiene, y después hacemos lo que es el análisis de costo-beneficio social. A ver, cuántos medicamentos estamos usando para mejorar en un poquito la calidad de vida de un paciente, y si eso, como los recursos son finitos, nos damos vuelta y comparamos contra toda la población y vemos cuánto mejoraría el estado general de la población si invirtiéramos ese dinero. Eso se llama un análisis de costo-beneficio, de costo de oportunidad. ¿Quién lo tiene que hacer esto? El Estado. No lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer el médico, porque el médico le tiene que dar a poner a disposición del paciente lo mejor que pueda, aún con conocimientos limitados, porque no, hay cosas que todavía falta probar en el tiempo, pero hay un indicio de que es bueno, y si ustedes tienen la obligación de ofrecérselo al paciente. Ahora, el que vende el producto tiene el interés de vender el producto, no tiene el interés de preocuparse si la sociedad no va a alcanzar con sus recursos a atender a la gente que está fuera del sistema. No esa es una preocupación del proveedor del insumo o del medicamento. El financiador dice, no me agreguen más cosas porque ya yo no puedo pagar más nada. Entonces, el único que puede mediar e intervenir priorizando recursos es el Estado. Entonces volvemos, hay un rol que el Estado tiene que cumplir, que es un poco incómodo, porque también es el rol de decir que no, y nadie quiere decir que no, porque el no es políticamente indigerible, ¿no? Entonces, los funcionarios son más políticos que funcionarios técnicos, y como son funcionarios políticos, dicen, ¿cuál es la próxima elección? La de medio término la tengo en 2 años, me van a decir que yo dije que no, y lo llama el jefe de la bancada del bloque y le dice, señor ministro, no diga esas cosas porque me quita votos. No es popular. Pero las medidas de corto, como por ejemplo dar cosas y no mirar el largo, son las que hacen que el sistema se termina fundiendo. Yo quería agregar algunas cosas que son centrales al tema de los costos. Hoy el sistema tiene 3 problemas graves para mí. Uno son los temas de la litigiosidad, que dije 2 o 3 casos, y agregaría uno que es el peor de todos, o probablemente el de mayor impacto en las instituciones, que es el de lo que aparece ahora como las demandas de clase, ¿no? Las acciones de clase, que son acciones que hacen un grupo de abogados que se erigen en su asociación de consumidores y reclaman por un montón de gente que nunca le delegó esa responsabilidad a esta gente. Entonces, en Estados Unidos vos tenés una acción de clase, los estudios jurídicos salen por televisión y dicen, si usted quiere demandar a tal institución o en general es a laboratorios, o son temas vinculados al medio ambiente, de contaminación ambiental, si usted quiere demandar, vos te tenés que anotar, tenés que firmar, le tenés que ceder los derechos de representación, y solo pueden representar a aquellos que les cedieron los derechos. Y cuando van a juicio, si pierden, tienen que pagar los gastos. Bueno, acá en Argentina milagrosa, estas instituciones operan con el beneficio de litigar sin gastos, otra vez. Entonces, no corren riesgos. Y demandan por personas que nunca le delegaron esa representatividad. Entonces, va una asociación de este tipo y dice, voy a demandar, como las leyes son todas grises, voy a demandar a la entidad tal por todos sus afiliados desde los últimos 10 años por una diferencia en el cálculo de la cuota. Por ejemplo, no estoy inventando, esto es una cosa que pasa hoy.
cuando haces el cálculo es astronómico, pero no tienen inconveniente, porque cuando lo presentan no pagan tasa de justicia. Entonces el cálculo es cientos de millones de pesos o dólares o lo que fuera. Luego estás obligado a entrar a un proceso judicial o negociar. Se va la plata del sistema a un modelo de negocio jurídico, como decía recién Jorge, la industria de un juicio, que ahora le encuentra una pata nueva. El otro problema es la discapacidad social, que no tiene límite, porque uno puede tener una predicción, una estimación del gasto en salud de una población dada, sabiendo que siempre tiende a crecer, porque bueno, nosotros hacemos lo posible para que la gente viva más y viva mejor, y eso tiene mayor costo. La discapacidad es muy difícil manejar el costo, porque de repente viene una medida cautelar y te dicen, bueno, hay que cubrirle los traslados al señor que casualmente contrata un remis que es del Tigre para ir de Palermo a Liniers. Entonces, es raro el modelo. Entonces, eso se está llevando prácticamente el fondo de redistribución de la seguridad social al 100% para este año, si no le ponen un límite. Cuando se come ese fondo, la superintendencia, con el caso de la seguridad social, se da vuelta y dice, los medicamentos oncológicos no los puedo pagar. O te pago la mitad, o te pago el 25%, porque es la plata que tengo. Entonces, ustedes se dan cuenta que todo tiene que ver con todo. Y de repente te pasa, como te pasa ahora, que empezás a recibir reclamos por, cosa que nunca había pasado, y de hecho no está dentro de la cobertura, pero por medida cautelar entra perfecto, sin límite, geriátricos o internaciones en cuidados domiciliarios para personas mayores. Históricamente, eso nunca estuvo dentro de la cobertura médica. Todo lo que es social no es atención médica. Y se está llevando una enorme parte del gasto médico, o el total del gasto a distribuir para la atención médica, y se está comiendo entre el medicamento de alto costo y la discapacidad social, se están comiendo más del 30 o 35% del gasto en salud, que no son cosas que son manejables, y yo te diría que en el segundo caso, no digo que no haya que cubrirlo, porque si hay una persona que tiene edad muy alta y no se puede manejar por su cuenta y no tiene una familia continente, la sociedad, ¿viste? A mí me gustaría que le diera una solución. Si yo fuera mi caso, fue el caso de mis padres, me encantaría que hubiera una solución para eso. Pero no tiene por qué ser un pequeño grupo de afiliados a la empresa de medicina prepaga o una obra social. Eso tiene que ser una solución de Estado de vuelta. Entonces, le quitas un peso al sistema de salud que nunca debería tener, como tampoco debería tener el medicamento de alto costo que ha crecido, o alto precio, porque el costo no lo conocemos, que ha crecido más del 50% respecto de los últimos 2 años. Entonces, piensen que en la torta de salud, algo que crece a valores constantes del 50%, se come un pedazo de la torta de todo lo demás, entre ellos los honorarios médicos, los gastos sanatoriales y lo que fuera. Hoy el honorario profesional no es determinante dentro del costo de salud. ¿Está claro? Porque ha perdido peso en virtud de otros conceptos. Entonces, no sería tan difícil volver a reconstituir el honorario profesional si pudiéramos evitar costos que son hoy por hoy superfluos. Y voy a hacer un comentario. Recién hablábamos del tema de lo que es el valor de la cuota respecto de la prestación. Nosotros tenemos un sistema que claramente es muy difícil de que sobreviva con esta ecuación. Ustedes piensen una cosa. Si yo, que es un caso real, ¿no? Aporté al sistema 45 años y pagué una cuota que a valor constante de hoy es la cuota promedio del sistema, más o menos unos 35.000 pesos per cápita. Estamos hablando de unos 18.900 pesos. Es un cálculo redondo que no está muy lejos de una realidad, ¿no? A valor constante, como si fuera la última cuota multiplicada por 12 meses y 45 años. El otro día, un señor que estaba haciendo jardinería se cayó de un árbol de una altura de 8 pisos. Estuvo 25 días en terapia intensiva y tuvo 3 cirugías. ¿Cuánto gastó? Lo mismo. 5 millones. Lo mismo. Entonces, ustedes se dan cuenta que
este sistema, y esto era absolutamente justificado, no había ninguna discusión que necesitaba la atención médica, lo que recibió era lo que tenía que recibir, de acuerdo. Un solo evento se consumió el aporte de 45 años y estaba perfectamente justificado. Luego, ahora termino, la buena noticia es que hay gente trabajando, ustedes ya trabajamos juntos hace mucho tiempo, las ideas que pusimos en forma original y digamos, embrionaria han prosperado. Hay hoy muchos espacios políticos levantaron nuestras ideas de su momento, desde una prestación básica universal, acotada, un modelo basado en la atención primaria de la salud, un sistema que tiene que tener una historia clínica universal, interoperable y accesible, una agencia de evaluación de tecnología, un Fondo Nacional de Recursos para los medicamentos o tratamientos de alto precio, una compra conjunta. Todo eso hoy, aunque parezca mentira, en los espacios políticos en general, en todos los espacios políticos se está discutiendo con algún matiz que tiene que ver con la política y el sesgo, con algún matiz, en todos lados se está discutiendo esas propuestas. O sea que no es que empezamos de cero. No, a mí me parece que esto que decís es un momento importante. Yo antes de pasarle la posta a Miguel para que vaya cerrando, digamos, la pregunta es que esto no tiene solución, porque así como el paciente cada vez más tiene que sacar plata de su bolsillo, al profesional de la salud cada vez se le acotan más las posibilidades de sobrevivir, dado que se tiene que pagar la formación profesional, se tiene que pagar el seguro médico, tiene que hacer muchas cosas, digamos, de su propio bolsillo por necesidad, digamos, ¿no? Por exigencia, porque si el paciente no tiene una especialidad, no puede cobrar. Y si no tiene la especialidad pero está revalidado, lo más probable es que en el corto plazo tampoco, porque está por salir la revalidación obligatoria. Y esto uno ve que lo que tiene, digamos, es que la exigencia de la formación, la exigencia de pagar cursos, digamos, de su bolsillo, la exigencia de pagar el seguro que no le cubre nada, porque la demanda siempre excede los montos que el seguro le retribuye. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve para que el profesional pueda seguir trabajando en estas condiciones de litigiosidad y de esta industria del juicio? No sé cómo lo ves vos, Hugo, porque en realidad me gustó que al final dijiste la cosa optimista. Decime algo optimista con esto que te estoy diciendo. Mira, cualquiera, lo que pasa es que vos estás describiendo el problema del sistema de salud deteriorado durante 25 años mínimo, en un contexto de país que está con una situación entre social, económica y de seguridad hasta personal complejísima, y de inestabilidad política. O sea, no nos falta nada. Es tratar de decir que encontremos una solución al problema hoy, me parece que hoy no va a poder ser hasta que no se estabilice un poco la situación del país. Y eso, ahí vas a tener que arrancar con todas las medidas estructurales que nosotros hemos hablado más de una vez. En el medio del camino vas a tener que tomar algunas medidas de corto plazo para poder permitir que el sistema de salud, incluyendo a todos los miembros del equipo de salud, sigan vivos hasta que lleguen las medidas de fondo. Porque acá este drenaje que se produce del sistema, esta anarquía sistémica que estamos viviendo, lo único que hace es hacer que cada uno haga la suya. Muchos toman decisiones personalísimas con el egoísmo razonable que tiene que tener cada uno, pero ninguno en general, cuando ve que la situación es tan crítica, mira por el conjunto, sino trata de resolver el problema propio. Y lo que estamos queriendo nosotros hacer es que el sistema se mantenga entero
eso implica un grave sacrificio de todos nosotros para poder después hacer las medidas de fondo, porque si no, no llegamos a las medidas de fondo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, gracias, Jorge, como siempre. Yo creo que tenemos que seguir conversando, esto no terminó acá. Me parece que sería bueno que siguiéramos conversando la semana que viene, así que le paso la posta a Miguel para que haga el cierre y para que los invite de vuelta para la próxima. Así que gracias como siempre. Bueno, gracias Jorge, Hugo, los dos Jorge, Hugo, y me parece que estas charlas tan enriquecedoras y tan positivas nos comprometen, es una forma de decir, a seguir trabajando y a seguir participando en este programa cuando la agenda de ustedes lo permita. Yo quiero señalar que mi pregunta apuntaba y apunta para las próximas reuniones respecto a la posible aumento de conflictividad, no hablo de litigiosidad todavía, de conflictividad, atento a la tardanza que se está dando para los turnos y el éxodo de médicos. Este es un problema, digamos, que Hugo lo ha encarado y Jorge también, los dos Jorge, pero creo que hoy por hoy algunos de mis colegas que están atentos a estas circunstancias están preparando esta situación de conflictividad. Me gustó la síntesis de Hugo de hablar de la acción colectiva, el medicamento de alto costo y la discapacidad. Yo creo que eso es una trilogía que deberíamos volcar en el documento, sin perjuicio de que es un documento partidario y es público, así que los invito a seguir trabajando sobre eso. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Hugo, gracias Jorge. Gracias a todos, Miguel, Jorge también. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.